Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia. Bienvenidos al Seminario de Actualización en Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Soy la doctora Grecia Palma Cordero y es para mí un placer presentarles el tema de manejo actual en el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, impartido por la doctora Marisol Saavedra Pacheco. Buenas tardes, yo soy la doctora Marisol Saavedra Pacheco, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia, y el día de hoy presentaré la monografía de manejo actual del síndrome de anticuerpos antifosfolípido, la cual fue supervisada por la doctora Jessica Villafaña Trejo, residente de tercer año de Ginecología y Obstetricia, y asesorada por la doctora María del Carmen Zamora Medina y el doctor Emanuel Camacho Morán, médicos adscritos al Servicio de Reumatología del Instituto Nacional de Perinatología. Como objetivos de la monografía, va a ser importante definir qué es el síndrome de anticuerpos antifosfolípido, identificar el cuadro clínico y los criterios que necesitamos para poder diagnosticar el síndrome de anticuerpos antifosfolípido obstétrico, explicar ampliamente su fisiopatología, mencionar el manejo actual de esta patología y la relación que tiene con su fisiopatología, dar a conocer la evidencia actualizada sobre la terapia estándar y también las terapias complementarias que existen para el síndrome de anticuerpos antifosfolípido obstétrico. Para comenzar, el síndrome de anticuerpo antifosfolípido es una trombofilia adquirida que predomina en las pacientes que son mujeres. Se clasifica en distintas formas. El síndrome de anticuerpos antifosfolípido trombótico se asocia a pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos positivos y que han tenido o que tienen algún tipo de trombosis, ya sea venosa o arterial. El síndrome de anticuerpos antifosfolípido catastrófico es un síndrome raro y completamente grave para pacientes en las que se presenta alguna alteración al nivel sistémico y multiorgánico, pudiendo llegar incluso a la muerte. En cuanto al síndrome de anticuerpos antifosfolípido obstétrico, que es el síndrome en el que nos enfocaremos en esta monografía, es el trastorno autoinmune sistémico caracterizado por trombosis venosa o arterial y o morbilidad obstétrica en pacientes que tienen de manera persistente anticuerpos antifosfolípidos positivos. Antes se clasificaban en primarios y en secundarios. En la actualidad, el término secundario está en desuso y nos referimos a ese como una patología asociada. Por lo general se presenta en un 47% y la que predomina es el lupus eritematoso sistémico en un 30%. Otras definiciones importantes son el síndrome de anticuerpos antifosfolípido refractario, que es cuando una paciente que está embarazada tiene alguna morbilidad obstétrica asociada, a pesar de que ya se le ha dado el tratamiento estándar. El síndrome de anticuerpos antifosfolípido no criterio es cuando se presenta una morbilidad obstétrica relacionada a anticuerpos antifosfolípidos positivos, pero que no cumple los criterios completamente de los de Sydney para el diagnóstico como tal de SAF obstétrico. El SAF es una entidad que nos permite que se presenta con mayor frecuencia en pacientes mujeres en una relación de 5:1. A nivel mundial, la prevalencia y la incidencia es totalmente distinta, siendo mayor en Estados Unidos con una incidencia de 2.1 y una prevalencia de 50 por cada 100,000 pacientes. Del 10 al 25% de las pacientes con lupus van a tener anticuerpos antifosfolípidos positivos, pero un tercio de estas pacientes, de las que cuentan con el diagnóstico de lupus, va a estar asociado al síndrome de anticuerpos como tal. La trombosis, como veremos más adelante, no es frecuente en pacientes con síndrome de anticuerpo antifosfolípido obstétrico. Este se presenta hasta en un 0.6% y de manera predominante durante el puerperio. Las comorbilidades más asociadas son la pérdida gestacional recurrente hasta en un 38.6%, y el SAF catastrófico en este tipo de pacientes se presenta en un 1% con una mortalidad por arriba del 40%. En mujeres en edad reproductiva, la prevalencia de los anticuerpos va del 1 al 5%, mientras que en las pacientes embarazadas llega hasta un 1.8%. El cuadro clínico que se presenta en las pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípido afecta de distintos sistemas como el cardiovascular, el neurológico. A nivel pulmonar pueden llegar a presentar hipertensión. En cuanto al hematológico, las más frecuentes son la trombocitopenia, la anemia hemolítica autoinmune, así como en el musculoesquelético, la sintomatología que tiene mayor predominio son las artralgias o artritis. A nivel dermatológico, lívido reticularis. En cuanto al renal, algún tipo de nefropatía. En cuanto a los anticuerpos, vamos a tener 3 para poder diagnosticar a una paciente con síndrome de anticuerpos antifosfolípido. Primero, el anticoagulante lúpico, que al momento de determinarlo está o no está presente. Este se va a asociar a mayores desenlaces adversos en el embarazo con un riesgo que aumenta hasta 11.15 veces.
La anticardiolipina se va a determinar como anticuerpos positivos cuando tiene valores de IgG e IgM por arriba de 40 y la anti-beta-2 glicoproteína están positivos cuando los niveles de IgG y de IgM están por arriba del percentil 95. Para conocer el riesgo que las pacientes tienen para presentar alguna morbilidad durante el embarazo, ya sea obstétrica o por trombosis, vamos a tener que estratificar el riesgo de cada una de ellas, siendo riesgo bajo, medio o alto. En cuanto al riesgo medio y el riesgo bajo, las pacientes no van a tener anticoagulante lúpico presente, pero van a tener títulos bajos de anticardiolipina y de anti-beta-2 glicoproteína en un riesgo bajo, y en el riesgo medio van a tener títulos altos de anticardiolipina y de anti-beta-2 glicoproteína. Para las pacientes que tienen un riesgo alto, sí tienen presente el anticoagulante lúpico positivo, ya sea que estén positivos o negativos los anticardiolipina o los anti-beta-2 glicoproteína, y pueden tener una positividad doble, ya sea que presente cualquiera de los tres anticuerpos positivos o un triple positivo. La importancia de estratificar a la paciente se asocia a la comorbilidad obstétrica que aquí presento. En cuanto al riesgo de presentar preeclampsia, feto pequeño para edad gestacional o parto pretérmino, si la paciente presenta anticoagulante lúpico positivo, va a estar aumentado el riesgo hasta 1.10 veces, hasta 0.75 y hasta 2.56 veces más de manera respectiva, mientras que si la paciente tiene un triple positivo, el riesgo todavía es mayor, hasta 1.43 y 1.47 veces en cuanto a preeclampsia y feto pequeño para edad gestacional, mientras que para un parto pretérmino el riesgo aumenta hasta en un 35%. Para la comorbilidad en cuanto a la trombosis, se va a asociar más en pacientes que ya han tenido algún antecedente de trombosis durante el embarazo o durante el puerperio, y este aumenta el riesgo hasta 5.26 veces. En cuanto a los criterios de clasificación, en la década de los 90 se establecieron los criterios de Sapporo, y estos fueron modificados en el 2006 con los criterios de Sydney. Ambos se caracterizan por presentar los criterios clínicos de trombosis vascular y de morbilidad obstétrica que ya conocemos, mientras que los criterios de laboratorio son los que se diferencian unos del otro, ya que ambos contaban con la determinación de los anticuerpos anticoagulante lúpico y anticardiolipina en dos determinaciones separadas de 12 semanas. Sin embargo, la clasificación de Sydney en el 2006 agregó el anti-beta-2 glicoproteína, igual con las mismas especificaciones para poder determinar que son positivos. Además, la clasificación de los criterios de Sydney establece una subclasificación que va del tipo 1 al tipo 2C, en los cuales es importante determinar la cantidad de anticuerpos que presentan o qué tipo de anticuerpos son los que están positivos en la paciente. Por otro lado, establece dos subtipos más de síndrome anticuerpo antifosfolípido obstétrico, en el que se presentan los criterios de laboratorio presentes como tal de los criterios de Sydney, que es la morbilidad obstétrica del síndrome antifosfolípido, o sea, que no va a cumplir con los criterios en cuanto a la morbilidad. Por ejemplo, en vez de que sean 3 abortos que no tienen alguna explicación en cuanto a un feto que no tiene malformaciones, en este caso podría presentar la paciente 2 y todavía podemos clasificarlo de esta manera. Mientras que las manifestaciones sin criterio o SAP no criterio, también conocido de esa manera, en estas se presentan criterios clínicos presentes. Sin embargo, la determinación de los anticuerpos antifosfolípidos no cumplen con los criterios de Sydney establecidos previamente. En el 2023, la ACR y la EULAR establecieron los nuevos criterios de clasificación, en el que incrementaron a 5 dominios en cuanto a los criterios clínicos, además del obstétrico, como el macrovascular en cuanto a trombosis arterial y venosa, el microvascular, las alteraciones a nivel de una válvula cardíaca y las alteraciones hematológicas. Estos, al ser positivos, alguno de ellos asociado al test de anticuerpos antifosfolípido positivo, en el cual no hubo algún cambio en cuanto a los 3 anticuerpos antifosfolípidos, solamente hubo un cambio en cuanto a la temporalidad, ya que los criterios de Sydney mencionan que la diferencia entre haber presentado algún evento trombótico u obstétrico y el tiempo en el que se diagnosticaron los anticuerpos antifosfolípidos positivos no debe de ser mayor a 2 años, mientras que para la clasificación actual de la EULAR hablan de una temporalidad de 3 años. En cuanto a la fisiopatología, es necesario de manera principal presentar un HIT, que en este caso serían los anticuerpos antifosfolípidos positivos. Se habla de una hipótesis del segundo HIT que se caracteriza en una paciente embarazada que ya cuenta con los anticuerpos positivos, antifosfolípidos positivos, para poder desarrollar las comorbilidades obstétricas o la sintomatología del SAF. En este caso serían como que la paciente fumara, que la paciente fuera obesa, que tuviera alguna terapia con estrógenos, etc. Sin embargo, en el SAF obstétrico, las características de la fisiopatología que mayormente predominan son alteraciones a nivel placentario y predomina la inflamación, más no una alteración trombótica.
Es importante recordar un poco la fisiología de la placentación, en el cual el citotrofoblasto va a invadir la decidua y va a ir diferenciándose al trofoblasto. En cuanto a la remodelación de las arterias uterinas, cuando el trofoblasto extravelloso empieza a invadir tanto la decidua como las arterias, se ve un recambio de las células endoteliales de la pared de las arterias uterinas espirales por el trofoblasto extravelloso. Esto condiciona a que el flujo de la placenta aumente gracias a una disminución en la presión y una mayor perfusión placentaria. Sin embargo, en las pacientes que cuentan con síndrome anticuerpo antifosfolípido obstétrico tienen una alteración en la remodelación de las arterias espirales, condicionando a que no haya un recambio celular de estas células endoteliales que recubren la pared de los vasos por el trofoblasto extravelloso, ocasionando un flujo bajo y un aumento en la presión, o sea, una disminución en la perfusión placentaria. En el momento en el que existe una malperfusión placentaria en una paciente con anticuerpos antifosfolípidos positivos, se genera una mayor producción de los factores antiangiogénicos como la endoglina y el SFLT1, condicionando que el factor de crecimiento endotelial y el factor de crecimiento placentario no se unan a sus respectivos receptores, condicionando a que la paciente con SAF obstétrico pueda llegar a presentar más adelante en su embarazo manifestaciones de preeclampsia. Ahora, existen 5 vías clásicas por las cuales se puede condicionar a que la paciente presente una inflamación placentaria de manera crónica y que pueda generar las comorbilidades obstétricas. Primero vamos a hablar de la beta-2-glicoproteína, que es un cofactor que al momento de unirse a algún anticuerpo antifosfolípido se va a cambiar su conformación a una forma longitudinal en forma de J y va a permitir que este complejo de anti-beta-2-glicoproteína y de beta-2-glicoproteína se puedan unir a diferentes moléculas que vamos a ir viendo poco a poco. En primera instancia, al momento de unirse a la polipoproteína E, que es expresada por el trofoblasto, va a condicionar que exista una disfunción de la migración del mismo, active la proteína fosfatasa 2A, aumentando la síntesis de interleucina 6 y generando mayor inflamación. Se ha determinado en distintas investigaciones que al momento de inhibir la polipoproteína ER2 o la fosfatasa 2A, condicionan a que la paciente presente un riesgo mayor para restricción de crecimiento fetal y para preeclampsia. En una siguiente vía, al momento de que el complejo de anti-beta-2-glicoproteína y beta-2-glicoproteína se unan al trofoblasto, también pueden activar los receptores tipo TOL, sobre todo el tipo 4. Este condiciona a que el microRNA active a su vez al receptor tipo TOL8 y genera la producción de la interleucina 8 y la interleucina 1 beta, condicionando el aumento y a la activación de las células natural killer, generando apoptosis del trofoblasto. Por otra vía, los receptores tipo TOL4 generan la producción de inflamosomas, que de manera predominante está el inflamosoma NLRP, que se une a una caspasa y que gracias a la producción o al aumento del ácido úrico van a convertir la interleucina 1B de su forma inactiva a una forma activa, condicionando igualmente a un aumento en la interleucina 8 y ahí también en la interleucina 1 beta. Esta vía condiciona que la paciente se predisponga a desarrollar preeclampsia y parto pretérmino. El complemento también, al momento de unirse a este complejo de anti-beta-2-glicoproteína con beta-2-glicoproteína, genera, sobre todo en la vía clásica, genera que al momento de dividirse el C3 en C3b y C3a, el C3b active a C5 y se divida en C5a y C5b, propiciando a la activación y a la migración de polimorfonucleares y de monocitos hacia el trofoblasto y que estos se unan también a anticuerpos antifosfolípidos. Al momento de llegar al trofoblasto condicionan el aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno, de factor de necrosis tumoral alfa, de SFLT1 y de factor tisular. Se ha visto que al momento de bloquear el complemento se mejora la remodelación de las arterias espirales. Y por último, en la vía de los miembros de la familia de las lipoproteínas de baja densidad, se ha visto que al momento de unirse a la anti-beta-2-glicoproteína, se libera el citocromo C, generando una lesión mitocondrial que propicia que los factores de reactantes de oxígeno, el factor de necrosis tumoral alfa y el factor tisular ingresen hacia las células del trofoblasto y generan todavía mayor inflamación. En cuanto a los neutrófilos, se ha visto que al momento de unirse igual al complejo de anti-beta-2-glicoproteína con el beta-2-glicoproteína, dentro de la superficie celular de los neutrófilos,
se produzcan las trampas extracelulares de los mismos. Esto generando una netosis, que es como si generara una apoptosis a nivel de las células del trofoblasto y alterará su diferenciación y su migración también. A nivel histopatológico, en el SAF obstétrico se ha visto que hay una alteración en la remodelación de las arterias espirales, un aumento de los nodos sincitiales. De manera predominante se observa la infiltración de células inflamatorias en un 30%, también se ha observado deciduitis en un 17.6% y en menor cantidad se ha observado en un 18% la presencia de trombos. Como hemos visto a nivel de la fisiopatología, pues predomina un estado proinflamatorio a diferencia de un estado protrombótico, como se evidencia al momento de comparar las células inflamatorias con la cantidad de trombos a nivel placentario. Es importante conocer que existe una anexina 5, que es una capa que está sobrepuesta a nivel de las células trofoblásticas y se forma como una capa protectora. Al momento de alterarse por estar en contacto con los anticuerpos antifosfolípidos, va a permitir su degradación y que los anticuerpos antifosfolípidos se unan al complejo beta-2 glicoproteína, desencadenando todas las vías que previamente comentamos, alterando la apoptosis de las células trofoblásticas y disminuyendo su diferenciación. De esta manera se condiciona que la paciente llegue a presentar pérdida gestacional, preeclampsia, restricción del crecimiento fetal e incluso la muerte fetal. La EuroAPS publicó un artículo en el que analizaron a 1,000 pacientes embarazadas y se determinó que pacientes con tratamiento y con síndrome de anticuerpos antifosfolípido obstétrico tenían una tasa de nacidos vivos al término de hasta un 80% utilizando la terapia estándar. Es por eso que les presento este artículo, que tuvo como objetivo comparar la clínica, los laboratorios, el tratamiento y la tasa de nacidos vivos entre las pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípido y las pacientes que únicamente tenían morbilidad obstétrica y anticuerpos antifosfolípidos presentes. Fue un estudio retrospectivo y prospectivo multicéntrico que se incluyó un total de 338 pacientes. Se observó que a las pacientes que tenían como tal el síndrome de anticuerpos antifosfolípido obstétrico se les administró la terapia estándar en un 80%, mientras que a las pacientes que únicamente tenían la morbilidad obstétrica y los anticuerpos positivos se les administró el tratamiento en un 75%, viendo así de manera descriptiva que disminuían más los desenlaces adversos obstétricos en las pacientes con anticuerpos antifosfolípidos en cuanto a óbito, pérdida gestacional y parto pretérmino. Como conclusión, determinan que la tasa de tratamiento fue mayor en las pacientes con SAF obstétrico y que ambos tuvieron desenlaces adversos perinatales similares cuando recibían este tratamiento, que es la terapia estándar. Entonces, ahora que ya comprendimos un poquito mejor cómo es la fisiopatología del SAF obstétrico en las pacientes, vamos a comenzar a explicar el manejo actual que va muy de la mano con esta fisiopatología. Empezamos con la terapia estándar, que se conforma, como habíamos comentado, del ácido acetilsalicílico y de la heparina de bajo peso molecular. En cuanto a la aspirina, es un antiinflamatorio no esteroideo que tiene funciones tanto antiinflamatorias como antiplaquetarias, dependiendo de la dosis a la que se le administre a la paciente. Su función es inhibir la ciclooxigenasa para reducir el tromboxano A2, el cual genera vasoconstricción y agregación plaquetaria. Este, a su vez, al momento de inhibirse, delimita la producción de interleucina 3, que es liberada por los leucocitos, y ayuda al aumento de la invasión del trofoblasto y a la proliferación. Como bien comentamos, la aspirina, dependiendo de la función, es una dosis dependiente, y para dosis bajas, que inhibe la COX-1, únicamente de manera antiinflamatoria, se estima entre 75 y 100 miligramos al día. En cuanto a la heparina de bajo peso molecular, a nivel de la placenta, aumenta el flujo sanguíneo en el sitio de implantación, reduce la presencia de lesiones trombóticas, promueve la diferenciación del trofoblasto, disminuye la resistencia vascular que tiene la madre, aumenta el factor de crecimiento placentario en mujeres que tienen alto riesgo de desarrollar alguna alteración a nivel placentaria e inhibe la cascada de la coagulación. Es importante recordar que tienen tanto dosis profilácticas como terapéuticas. De acuerdo al Colegio Americano de Obstetricia, las dosis profilácticas para enoxaparina van de 40 a 60 miligramos que se pueden administrar cada 12 a cada 24 horas. En cuanto a las dosis terapéuticas, la dosis de enoxaparina es de 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas. Es importante recordar que una paciente con dosis profiláctica no requiere monitorización en cuanto a la actividad
factor 10A, mientras que si se le administra una dosis terapéutica es importante monitorizar a esa paciente. 4 horas después de haber administrado la dosis vamos a medir esta actividad y si está entre 0.5 y 1 unidad por mililitro, entonces hay que estar de manera adecuada. Si esta está por debajo hay que aumentar la dosis de un 10 a un 25% y si está aumentada hay que disminuir la dosis de un 20 a un 40%. En cuanto a la heparina no fraccionada, también tenemos dosis profilácticas y dosis terapéuticas. La dosis profiláctica va de 5.000 a 7.500 cada 12 horas y las dosis terapéuticas son 10.000 cada 12 horas. Esta, de igual manera, tiene que estar monitorizada y hay que ajustarlo de acuerdo al tiempo de tromboplastina. Se va a monitorizar al momento de administrar el primer bolo, más una infusión de 12 unidades por kilogramo, y a las 6 horas de haber iniciado la infusión se va a tomar el índice heparínico, el cual debe de estar entre 1.5 y 2. Si este está por debajo, entonces hay que repetir el bolo e incrementar la infusión. Sin embargo, si está por arriba, se disminuye la infusión, o si está por arriba de 3, hay que detenerla. Ahora, en cuanto a la terapia estándar, recordemos aspirina más heparina de bajo peso molecular. Hay diferentes escenarios cuando la paciente tiene anticuerpos antifosfolípidos positivos. El primero es que únicamente cuente con estos anticuerpos antifosfolípidos positivos y que no tenga un evento trombótico ni obstétrico previo. Para ellas vamos a dar dosis bajas de aspirina. Para las pacientes que cumplen con los criterios para SAF obstétrico como tal, de manera preconcepcional les vamos a dar aspirina a dosis bajas y durante el embarazo, al momento del diagnóstico, vamos a agregar heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas. En este escenario podemos considerar la administración de hidroxicloroquina, mientras que en pacientes con diagnóstico de SAF trombótico se va a dar aspirina y la heparina de bajo peso molecular, pero a dosis terapéuticas. En cuanto a los pacientes con anticuerpos antifosfolípidos que no cumplen con eventos trombóticos ni obstétricos, el Colegio Americano de Reumatología indica que para poder dar la aspirina hay que individualizar a la paciente, mientras que el AULAR determina que se le administre aspirina a las pacientes con anticuerpos de alto riesgo. En pacientes que sí cumplen con los criterios para SAF obstétrico, ambos colegios recomiendan administrar la terapia estándar de aspirina y de heparina de bajo peso molecular en pacientes con SAF obstétrico, tengan o no tengan lupus, y siempre y cuando no tengan un antecedente de un evento trombótico. Les presento este artículo, el cual el objetivo fue evaluar el efecto de las dosis bajas de aspirina en las pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos que no cumplían con los criterios de SAF, o sea que no tienen ni morbilidad obstétrica ni morbilidad trombótica. Fue un estudio retrospectivo entre 1993 y el 2010, en el que se incluyó un total de 139 embarazos, correspondiente a 114 mujeres. Lo que se observó fue que a las pacientes que tenían los anticuerpos antifosfolípidos positivos, pero que tenían la ausencia de los criterios, se les administró profilaxis con aspirina a bajas dosis hasta en un 72.3%, y de pacientes que cumplían con criterios obstétricos de manera parcial, se les administró este tratamiento únicamente al 57%. En cuanto a los desenlaces obstétricos que valoraron fueron aborto y la tasa de nacidos vivos. A las pacientes a las que se les administró la profilaxis se evidenció que disminuía, a diferencia de se disminuía el riesgo de presentar un aborto y aumentaba la tasa de nacidos vivos, a diferencia de las pacientes a las que se les administraba aspirina. Sin embargo, ninguno de los dos contaba con alguna significancia estadística. En este artículo concluyen que el tratamiento con dosis bajas de aspirina no mejora los resultados obstétricos en pacientes con anticuerpos positivos. Se requieren mayores estudios que valoren a las pacientes de acuerdo al tipo de anticuerpo antifosfolípido que presenta. Es importante recalcar que esta vía de estudio en cuanto a las pacientes que se les administra o no se les administra la aspirina porque únicamente tienen anticuerpos antifosfolípidos positivos, no hay evidencia reciente en el que recomienden o no recomienden administrarlo de esta manera. Sin embargo, como ya vimos, de acuerdo a los colegios previamente comentados, pues sí recomiendan individualizar a la paciente y dependiendo del riesgo que puedan presentar para desenlaces obstétricos o trombóticos, es necesario administrar la aspirina. Por otro lado, les presento esta revisión sistemática de Cochrane, en el que el objetivo fue evaluar los efectos de la aspirina, de la heparina o del tratamiento en conjunto para mejorar los desenlaces obstétricos en pacientes que tienen los anticuerpos antifosfolípidos positivos y que además tienen pérdida gestacional recurrente. Fue una revisión sistemática entre 1996 y el 2017 y se incluyeron 11 estudios con más de 1.600 mujeres.
En el primer force plot, a su izquierda, podemos observar que la terapia estándar se comparó únicamente con la administración de aspirina y se evidenció que aumentaba la tasa de nacidos vivos hasta en un 27%, mientras que en su force plot de la derecha se puede evidenciar que el mismo tratamiento en comparación disminuía la pérdida gestacional hasta en un 62%. Al momento de comparar la heparina de bajo peso molecular sola versus la aspirina, se evidenció igual una disminución en la pérdida gestacional hasta de un 51%, y también se comparó la terapia estándar usando heparina de bajo peso molecular y usando heparina no fraccionada, siendo que la terapia estándar usando heparina de bajo peso molecular mejoraba o disminuía el riesgo de presentar pérdida gestacional hasta en un 47%. Ahora, ya que se resolvió el embarazo, vamos a continuar con heparina de bajo peso molecular por lo menos de 6 a 8 semanas posterior a la resolución. Sin embargo, existen pacientes que no cumplen con los criterios para continuar únicamente con heparina de bajo peso molecular, ya sea porque tuvieron en algún momento algún antecedente trombótico o porque cuentan con un recambio valvular y que requieren otro tipo de anticoagulación, como son los antagonistas de la vitamina K, que son antagonistas de factores dependientes de la misma, ¿no? Entonces, cabe mencionar que estos fármacos no se pueden utilizar durante el embarazo, sobre todo entre la semana 6 a la 12 de gestación, ya que tienen alteraciones teratogénicas como la embriopatía por warfarina, hemorragia intracraneal a nivel del feto, o se presentan abortos hasta en un 30%. Es por eso que durante el embarazo, en pacientes que tienen SAF obstétrico, se debe cambiar a heparina. Pero al momento del puerperio, entonces necesitamos hacer la terapia puente. Dependiendo si administramos warfarina o acenocumarol, el primer día vamos a tomar tiempos de coagulación de control y vamos a iniciar la dosis de warfarina entre 2.5 a 5 miligramos al día y acenocumarol a 4 miligramos al día. En el día 2, la warfarina se mantiene igual y la acenocumarina se disminuye a 2 miligramos al día, y en el tercer día vamos a tomar los tiempos de control para poder determinar si llegamos al objetivo del INR. Si es así, en cuanto a la warfarina, se va a suspender la heparina, y en el acenocumarol, si el INR está entre 2 y 3, se suspende la heparina. Sin embargo, si está por debajo de 2, hay que aumentar 1 miligramo a la dosis establecida previamente. En el día 4 es la misma dosis, y en el día 5 si se vuelven a tomar tiempos de coagulación. En cuanto a la acenocumarina, si el INR está entre 2 y 3, se da la misma dosis y se suspende la heparina. Si este está por arriba de 3, entonces vamos a disminuir la dosis de acenocumarina a 1 miligramo y vamos a suspender la heparina. Ahora volvemos a esta tablita de la EuroAPS, en el que, recordando, mencionaban que a las pacientes a las que se les da tratamiento con la terapia estándar aumenta la tasa de nacidos vivos a término hasta en un 80%. Pero ¿qué pasa con el resto de las pacientes a las que no llegan con una tasa tan alta de nacidos vivos a término? Para eso están en estudios y les menciono las terapias complementarias. Empezando con la hidroxicloroquina, que es un antipalúdico utilizado a partir de 1955 para pacientes que tenían lupus, el cual es compatible en el embarazo y la lactancia, y como mecanismo de acción revierte la activación plaquetaria, protege contra la alteración de la anexina A5, mejora la expresión de la misma e inhibe los receptores tipo TOL8 y la internalización de los anticuerpos al sincitiotrofoblasto. De acuerdo al Colegio Americano de Reumatología, ellos recomiendan administrar hidroxicloroquina a las pacientes que están embarazadas y que, claro, están en tratamiento con terapia estándar, y también a las pacientes que se asocian al lupus eritematoso. Mencionan que no está indicado en pacientes que únicamente tienen anticuerpos positivos, pero que no tienen criterios para SAF obstétrico como tal. La OLAR recomienda administrar hidroxicloroquina a pacientes con complicaciones obstétricas recurrentes a pesar de haberle brindado la terapia estándar. Les presento el siguiente artículo, en el cual el objetivo fue analizar y evaluar la evidencia actual sobre los efectos de la hidroxicloroquina como tratamiento en pacientes con anticuerpos antifosfolípido y que tenían relación a la morbilidad obstétrica. Fue un metaanálisis que incluyó 4 estudios de corte retrospectiva. En ellos, los resultados, en cuanto a la tasa de nacidos vivos, se observó que a las pacientes a las que se les administraba hidroxicloroquina aumentaba hasta en un 33%. Como podemos observar en el force plot, es uno que cruza la unidad, entonces no es estadísticamente significativo, sin embargo tiene tendencia a la mejoría de la tasa. Igual, para los desenlaces obstétricos adversos, se disminuía el riesgo de presentarlos hasta en un 44%. De igual manera, no es estadísticamente significativo, pero este artículo fue como un parteaguas para poder ampliar la investigación del medicamento en el uso durante el embarazo, ya que en ambos desenlaces se veía una mejoría. Un año después,
publicaron este artículo en el cual el objetivo fue analizar el impacto de la hidroxicloroquina en los resultados adversos obstétricos en mujeres con síndrome antifosfolípido primario refractario, o sea, que no funcionó con la terapia estándar en un embarazo previo. Fue un estudio retrospectivo entre el 2004 y el 2019 en el que se incluyeron 101 embarazos correspondiente a 87 pacientes, de las cuales a 69 se les administró la terapia estándar junto con hidroxicloroquina. En estas tablas podemos observar que en el grupo A, que eran las pacientes a las que se les administró la terapia estándar e hidroxicloroquina, se aumentó la tasa de nacidos vivos hasta en un 55%, a diferencia de las que no se les agregó la hidroxicloroquina. De manera significativa, por una P menor a 0.001, disminuía la pérdida gestacional en estas pacientes y el riesgo de presentar restricción del crecimiento y preeclampsia disminuía hasta en un 78%. Por otro lado, compararon a las pacientes a las que les administraron la terapia estándar y la de hidroxicloroquina entre sus embarazos previos y el embarazo en el que estaban recibiendo dicho tratamiento. Se evidenció que de manera significativa disminuían el riesgo de presentar un parto pretérmino y también los desenlaces como restricción del crecimiento y preeclampsia. Como conclusiones, se estableció que agregar hidroxicloroquina al tratamiento estándar se asocia a un aumento en la tasa de nacidos vivos y menor prevalencia de complicaciones, aún en el grupo de mayor riesgo. Hay diferentes investigaciones en curso sobre la hidroxicloroquina en el cual están ampliando la muestra para poder determinar si es importante iniciar este tipo de medicamentos en las pacientes para ver su relación con los desenlaces obstétricos en pacientes con SAF obstétrico. En cuanto a los corticosteroides, estos van a reducir el número de células natural killer, van a inhibir también la activación del complemento, como habíamos visto, es una vía súper importante en la fisiopatología de las pacientes con SAF obstétrico. Sin embargo, las dosis deben de ser bajas, en menos de 10 miligramos kilogramo al día, y se utiliza si los medicamentos previamente no han funcionado en cuanto a la tasa de nacimientos vivos. Las estatinas inhiben la enzima hidroxina metilglutaryl coenzima A reductasa. Esta tiene efectos pleiotrópicos tanto en las células endoteliales y en los monocitos, y hay dos medicamentos que se están estudiando, que es la pravastatina, la cual es una estatina hidrofílica, o sea que el paso transplacentario va a estar disminuido y aumentan el óxido nítrico sérico, y la fluvastatina, que disminuye los biomarcadores proinflamatorios y protrombóticos. En el siguiente estudio se obtuvo como objetivo investigar los beneficios de la terapia triple, o sea, la terapia estándar asociado a pravastatina, para valorar los desenlaces y las complicaciones obstétricas en pacientes con SAF obstétrico. Se plantearon la hipótesis de que el óxido nítrico está involucrado en los efectos vasculares protectores de la terapia triple. Este fue un estudio prospectivo en el que analizaron a pacientes embarazadas y a ratones. Para las pacientes embarazadas, todas las pacientes embarazadas tenían restricción de crecimiento temprano a partir de las 21 o 22 semanas. En estas pacientes se realizaba un Doppler y al momento del diagnóstico iniciaban el tratamiento en las pacientes con pravastatina 40 miligramos al día asociado a la terapia estándar, y había un grupo control en el que únicamente se les daba la terapia estándar. 2 semanas después de haber administrado la terapia con pravastatina volvían a tomar un Doppler y se observó, como podemos ver en las rayitas que están de colores, esas son las pacientes a las que se les administró pravastatina y se evidenciaba una mejoría en cuanto al índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, mientras que las que son las líneas punteadas no se observó alguna mejoría en cuanto al índice de pulsatilidad y son las pacientes a las que no se les administró la pravastatina. También se les midieron los niveles de óxido nítrico antes del tratamiento, en el que se evidenció que los niveles estaban aproximadamente entre 800 y 1000. 2 semanas después de haber iniciado el tratamiento con pravastatina, en el grupo control se evidenció que los niveles eran similares previos al tratamiento, y en las pacientes a las que sí se les agregó pravastatina se observó que los niveles de óxido nítrico aumentaron hasta más de 1200. En cuanto a las pacientes a las que se les administró pravastatina, la resolución del embarazo fue aproximadamente entre las 36 semanas con una tasa de nacidos vivos del 100%, mientras que los pacientes control, el promedio de la resolución del embarazo fue a las 24 semanas con una tasa de nacidos vivos únicamente del 25%. En cuanto a los ratones que se estudiaron, fueron 4 grupos: los grupos sanos, los grupos con síndrome antifosfolípido obstétrico, los grupos a los que se les administró la terapia estándar y a los grupos a los que se les asoció la terapia estándar con la pravastatina. En estas imágenes podemos observar que el verde es un contraste fluorescente que indica la perfusión placentaria de los ratones.
Entonces, como podemos ver, evidentemente en el grupo control que está sano tiene mayor perfusión a diferencia del resto de los ratones. Sin embargo, en las pacientes a las que se les agregó pravastatina 2 semanas después, se evidenció que el flujo placentario aumentó. También se midió el peso fetal y el peso de la placenta y se evidenció que en las pacientes a las que se les administraba pravastatina tenían mayor peso fetal y mayor peso placentario al momento de la resolución del embarazo. Finalmente, concluyen que, asocian que a las pacientes a las que se les administró pravastatina, pues tuvieron un mayor nivel de óxido nítrico al momento posterior a la terapia con la misma, el cual aumenta el flujo placentario y lo pueden representar al momento de analizar a los ratones que se les administró la misma y que pudieron observar a nivel microscópico que evidentemente la placenta tenía mayor peso y tenía mayor flujo con el contraste. En cuanto a los biológicos, como terapia complementaria, el que está en estudio para pacientes con SAF obstétrico es anti-TNF, el bloqueador de factor de necrosis tumoral alfa, el cual, como habíamos mencionado, se produce al momento de que los monocitos y los polimorfonucleares se unen a los anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, el medicamento que actualmente está en estudio es el certolizumab. Este va a inhibir esta unión que se presenta entre los anticuerpos y los monocitos, disminuyendo así la producción del factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, seguimos en estudio con este medicamento para valorar si es seguro en el embarazo. Se ha evidenciado que el paso transplacentario está disminuido y su uso lo limitan a los casos refractarios del síndrome de anticuerpos antifosfolípido obstétrico. Los reportes que existen son reportes de casos que han presentado exacerbaciones a pesar de presentar un tratamiento con la terapia estándar. Y por abajo a su izquierda les menciono algunos artículos, algunas investigaciones que se encuentran actualmente. Finalmente les presento estos reportes de caso en el que se incluyeron a 18 mujeres y el objetivo fue valorar la efectividad de los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa en mujeres con anticuerpos antifosfolípidos positivos posterior a la terapia estándar. Fue un estudio prospectivo de 18 mujeres que se dividieron en dos. A 16 mujeres se les administró adalimumab y a 2 mujeres certolizumab. Y se evidenció que la tasa de nacidos vivos en pacientes a las que se les diagnosticó como tal el SAF obstétrico fue del 50%, mientras que las pacientes que únicamente contaban con morbilidad obstétrica y anticuerpos antifosfolípidos positivos, se aumentaba la tasa de nacidos vivos hasta en un 100%, este resultado siendo estadísticamente significativo con una P de 0.034. En cuanto a las pérdidas gestacionales, únicamente se presentaron en pacientes que contaban como tal con el diagnóstico de SAF obstétrico en un 50% y óbitos hasta en un 25% en las mismas pacientes, mientras que en las pacientes que únicamente contaban con la comorbilidad y los anticuerpos positivos no se evidenció dichos desenlaces. Como resultados, como conclusiones se explica que los resultados son adecuados en un 70% de los casos refractarios cuando se asocia a la terapia estándar el bloqueador de factor de necrosis tumoral alfa. Estos tienen adecuada tolerancia al momento de administrarlos durante el embarazo y las pacientes que se investigaron no presentaron algún efecto adverso que pudiera explicarse. Lo mencionan como un tratamiento prometedor, sin embargo todavía pues hay una guía de estudios por delante para poder determinar si es recomendable administrarlo o no y si es funcional para el SAF obstétrico o no. La literatura propone esta escalerita para el tratamiento en cuanto a los casos refractarios del síndrome antifosfolípido obstétrico, en el que evidentemente de primera instancia vamos a administrar la terapia estándar con aspirina y heparina de bajo peso molecular. Sin embargo, si esta no funciona, se vuelve a dar en un siguiente embarazo la terapia estándar y se agrega la hidroxicloroquina, administrando 200 miligramos de hidroxicloroquina al día previos al diagnóstico de embarazo y al momento del diagnóstico del embarazo agregar 400 miligramos al día. Si la terapia no funciona, se agrega la terapia del paso 2 asociado a prednisona a dosis bajas de 10 a 15 miligramos al día o se aumenta la dosis de heparina de bajo peso molecular a una dosis terapéutica. De igual manera, si no funciona, se van en escaleritas y podemos ir agregando medicamentos como inmunoglobulina IgG, plasmaféresis, los anti-TNF-alfa como adalimumab o certolizumab y las estatinas o eculizumab. Es importante hacer hincapié que aquí las estatinas están hasta abajo a pesar de que tienen un mecanismo de acción prometedor para las pacientes con SAF obstétrico debido a que hasta el 2022 la FDA todavía lo consideraba en sus listas de medicamentos contraindicados en el embarazo por riesgo de presentar teratogenia. Sin embargo,
Después lo retiraron de la lista debido a que han sacado múltiples estudios sistémicos en donde se evidencia que dicho efecto teratogénico no se ha demostrado en las pacientes embarazadas. La EULAR recomienda por su parte que la terapia inicial pues es la terapia estándar con 100 miligramos de aspirina, administrándolo 4 semanas de manera preconcepcional, y heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas al momento del diagnóstico del embarazo. Sin embargo, si esta terapia falla, entonces podemos seguir con la misma terapia estándar asociado a hidroxicloroquina a dosis bajas de prednisolona en el primer trimestre, cualquiera de las dos opciones. Por último, una vez que se resuelve el embarazo, es importante darle consejería a la paciente sobre los métodos de anticoncepción, los cuales mencionan que si las pacientes tienen anticuerpos antifosfolípidos positivos, el único que entra dentro de la categoría 1 sería el dispositivo intrauterino, ya sea de cobre o de levonorgestrel. Sin embargo, hay que recordar que los medicamentos que están dentro de la categoría 4, que están contraindicados, son el acetato de medroxiprogesterona, que tiene un riesgo de presentar osteoporosis, sobre todo asociado a pacientes a los que se les administra heparina de bajo peso molecular, ya que disminuye la densidad mineral ósea hasta en un 7.5% y aumenta el riesgo de presentar trombosis hasta 1.67 veces. Asimismo, los anticonceptivos orales combinados y el parche entran dentro de la categoría 4, ya que presentan un riesgo mayor de desarrollar trombosis, sobre todo porque son estrógenos que se asocian a pacientes que están en un estado protrombótico al momento del puerperio o con el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos obstétricos. Como conclusiones de la monografía, es importante determinar que la fisiopatología va de la mano con el tratamiento y la mejora en los desenlaces perinatales. Hay que tomar en cuenta que los hallazgos placentarios no predominan los trombos, sino que predomina un estado proinflamatorio. El tratamiento estándar tiene un riesgo de falla entre el 20 y el 30%, y entonces si esto pasa, hay que recordar que además de darle a la paciente la terapia estándar, podemos asociarlo con las terapias complementarias que previamente comentamos, sobre todo de primera instancia la hidroxicloroquina, pero hay que recordar que obviamente hay que individualizar a cada paciente para poder elegir el tratamiento adecuado para cada una de ellas. Agradecemos a la doctora por su excelente ponencia y los esperamos para el siguiente seminario. Gracias. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.